Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Ahora sí. Pues nada, buenas tardes y vamos a empezar la presentación de esta novela gráfica que se llama Luces de Niterói. El autor es Marcelo Quintanilla, no es la primera vez que viene a la Semana Negra, ¿es la segunda? Creo que la tercera igual. La tercera vez, me había dejado alguna. Bien, entre la última presentación y esta, pues su obra Escucha Hermosa Marcia ganó el premio de Angoulême, del Festival de Angoulême, que, como muchos sabréis, es el festival más importante de Europa y en el sentido de un determinado tipo de novela gráfica, de cómic o de TVO, el más importante del mundo. Y lo hizo hablando de una obra, de una parte de una serie de hechos sociales que se producen fuera de Francia, muy alejada, que es en Brasil. Porque tu obra, hemos de decir que de alguna forma no es una persona novata, ya llevas mucho tiempo en el tema de lo que sería el cómic, la novela gráfica, pero también antes has trabajado mucho en temas de dibujos animados, ilustración y lo hacías en Brasil, ¿no? Lo digo esto de nuevo para contextualizarnos con una persona que lleva mucho tiempo trabajando el tema de comunicar, de narrar a través de las secuencias gráficas y que en Francia está reconocidísimo. Es decir, lo cual quiere decir que tiene capacidad de traspasar fronteras y de que sus historias que son locales tienen una repercusión en muchos casos universal porque se basan en personas. Sus personajes, yo se lo digo siempre y por lo tanto no tendrá ninguna novedad, le tengo envidia por la capacidad que tiene de crear personajes que son no solamente creíbles, sino que te hacen interesarse por lo que les pasa, que te hace sentirse próximo de lo que les sucede y que te hacen, por lo tanto, sentirlos cercanos, ¿no? Luces de Niterói es anterior a Escucha Hermosa Marcia, ¿no? Efectivamente, sí. Y sería posterior a la primera obra que conocimos aquí, tuya, que fue Tungsteno. Exacto. ¿Y a Talco de Vidrio también? También posterior a esta también. Vale. Si no habéis leído Tungsteno o Talco de Vidrio, pues estamos hablando de eso, de una mirada especial de una persona que conoce la sociedad brasileña y nos reproduce determinados elementos de la sociedad brasileña con una especie de toque en el cual el costumbrismo se roza siempre con lo extraordinario. Las cosas más ordinarias se convierten de repente en algo raro, extraordinario, que rompen la dinámica y que te hacen interesarte por ellas. Bueno, Luces de Niterói, yo no tenía ni pajolera idea, es una ciudad que existe. Y existe ni más ni menos que en la bahía de Río de Janeiro, delante de Río de Janeiro. ¿Es así? Es así, efectivamente. Y por lo que me dicen, hay tanta humedad que si no llueve no se ven desde Río de Janeiro, no se ve Niterói ni... Puede pasar, sí, puede pasar. Bien, entonces, además Niterói en Niterói está Barreto, ¿es? Sí, el barrio se llama Barreto, sí. Un barrio en el cual naciste tú. Sí, así es. Y además nació tu familia, vivió tu familia. Sí, mi familia ha vivido ahí muchos años. Sí. Porque lo que estamos hablando de Niterói, Luces de Niterói, aparte de situarnos geográficamente donde está, es una historia no autobiográfica, pero sí casi biográfica de una persona muy cercana a ti, es decir, de tu padre. Así es, así es. Bien, espero que me contestes más cosas más largo porque si no voy a cansar yo de hablar todo el rato.
Bien, resulta que el padre de Marcelo, Elcio, era un señor que jugó al fútbol. Como todos los brasileños. Sí. Bueno, por lo menos, además le pagaron, estuvo en equipos de fútbol y por lo que leemos luego, porque este libro en la edición española tiene un dossier, un escrito posterior de Marcelo en el que te da un contexto de la sociedad y te explica una serie de cosas que te acercan más a lo que sucede. Pero por lo menos tuvo tantas entradas duras que le fastidiaron las piernas y su carrera futbolística, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, eso es un detalle. Lo que nos cuenta esta historia, que yo creo que nos remitimos un poco a lo que decía antes del costumismo con el tema extraordinario, para mí es como una especie de odisea. Odisea con minúscula y odisea con mayúscula. La odisea es, yo no sé si cuando lo estabas haciendo tú pensabas en la odisea, pero yo cuando lo he vuelto a releer para hacer la presentación, digo, esto no deja de ser una odisea. Es que tiene mucho de odisea, sí, tiene mucho de odisea. Bueno, en realidad la historia está basada en un relato que me contó mi padre cuando yo era crío. La historia está basada en hechos reales, aunque muchos elementos sean ficcionales o estén añadidos desde un punto de vista ficcional. La base de la historia, el transcurso de los personajes a lo largo de la historia es real. Todo aquello pasó de verdad. Algunos personajes que se encuentran en mitad del camino han existido de verdad, como por ejemplo la Luz del Fuego, la artista Luz del Fuego, que era como una especie de propietaria de una isla que quedaba en medio de la bahía de Guanabara y que se ha convertido en el primer reducto naturista de América Latina. Es la persona que ha inaugurado el naturismo en Brasil. Y el encuentro con esta personaje de verdad ha ocurrido, todo este transcurso de salir de Barreto, pasar por la bahía de Guanabara, intentar vender una cantidad de peces a una señora, intentar vender un excedente de una pesca fallida, que se ha producido con dinamita en otro sitio y fallar y ser incapaz de vender este excedente allí también, y luego el regreso de ser pillado en mitad de camino por una tempestad que va a poner la vida del personaje principal y de su amigo en peligro. Todo esto es verdad, todo esto pasó de verdad. Sí, hay una de las cosas que cuando lo lees, entonces insistiremos más tarde, yo tenía una sensación de que era un relato muy oral y al mismo tiempo es gráfico. Es decir, oral, oía una voz y oía la voz de la persona que lo estaba explicando y al mismo tiempo, pero estaba leyendo un relato gráfico, ¿no? Y cuando decía Odisea es por eso, parece ser que en tu entorno había la costumbre de tirar dinamita para cazar peces porque ya lo has utilizado en tu escena como un elemento narrativo, ¿no? Es el segundo deporte nacional. Pero a partir de ahí, de ese momento, él nos ha hecho una descripción, una serie de un viaje. Yo diría que es eso. Es decir, tú tienes un objetivo, no sé si la Odisea era el vellocino de oro. Estos es vender los peces que han encontrado ahí y forrarse, cosa que evidentemente no conseguirán. Pero, ¿quién lo hace? Lo hacen dos chiquillos. Ellos le llaman chiquillos, nosotros ahora ya tendría que pueden tener 17 años, 18. Sí, alrededor de eso, sí. Es decir, los héroes no son los héroes de la Odisea, sino que son dos personas adolescentes y con todas sus capacidades de hacer la barbaridad, de meterse en un lío y al mismo tiempo con toda la capacidad que puedes tú de sentirte próximo o de conocer el por qué se ha movido o sentir por sus motivaciones, ¿no? Y entonces, una de las cosas en las cuales caes cuando haces una segunda lectura es que toda esta Odisea está basada en un mundo que existía. Voy a vender a tal isla, voy a moverme, pero al mismo tiempo tienen que contactar con un pescador, tienen que contactar con gente. El padre es el barbero que está pendiente a ver qué pasa. Resulta que el padre de Elcio, o sea, sería el abuelo es el barbero que está preocupado. El padre de Elcio, Elcio, ha fichado ya por un club de fútbol que está preocupadísimo por él, pero al mismo tiempo todos los vecinos
que se mueven del barrio, resulta que están preocupados y en eso que decía del tema oral, claro, una de las cosas que más me han encantado al leerlo son esas cosas, estamos hablando de obra gráfica y luego insistimos en el tema gráfico, son toda serie de frases hechas, de refranes, de términos que dices, esto, y le pregunté ayer, es decir, esto es lo que tú has oído desde pequeño en el barrio, estas frases son así, es lo que has sentido ahí. Es un poco de todo. En realidad, la historia transcurre en los años 50. Los años 50 han sido emblemáticos en Brasil porque veníamos de una época del posguerra donde Brasil ha económicamente crecido de una forma muy, muy importante. Así que es un periodo que ha marcado mucho la cultura, todo lo que es el universo del trabajo también, la industrialización y todo esto. Y es un periodo que, por desgracia, ha sido interrumpido con el golpe militar del 64, pero que ha sido tan importante que hasta los 80s podrías tener contacto con este universo que se formó en Brasil en los años 50. Yo soy del 71, así que muchas veces cuando veía obras referentes a los 50s, veía también algo que estaba relacionado con mi infancia. Aunque lo viviera en el 71 con un espacio de tiempo de 20 años, pero esto se preservó en Brasil, sobre todo en algunas comunidades más obreras o de entorno industrial o todo esto, como era el entorno donde yo crecí, porque Barreto ha sido uno de los barrios industriales más importantes del país hasta la construcción de Brasilia, que ha promovido ahí un cambio del eje industrial del país, que ha hecho con que muchas comunidades obreras hayan perdido su importancia económica, y Barreto ha sido uno de los barrios que más ha sufrido. Pero sí, toda esta atmósfera que se formó ahí en Brasil en los años 50 es algo que yo he podido vivir en primera persona, pero que también he podido recuperar por las obras, por la literatura, por la música, que es algo que me interesa mucho en la cultura brasileña. Y también encontrar también esta forma de transcribir en texto literario, todo lo que es esta oralidad, todo lo que escuchas, y trabajar de una forma que esto se transcriba a los cómics, al texto literario, de la forma más natural y más comprensible posible. Esto pasa con la edición brasileña, pero pasa también con la tradición española, porque hay ahí un trabajo de reinterpretación de expresiones y sobre todo de cosmovisiones que muchas veces están condensadas en una sola frase, que me parece también un trabajo muy interesante, que me encanta hacerlo junto con los traductores. Así que sí, es algo que me interesa mucho. Por ejemplo, yo suelo decir todos los diálogos en voz alta y solo paso a escribirlos una vez que tenga claro que aquello es audible. Una vez lo puedo escuchar, no solamente escribir, pero escucharlo es mucho más importante para mí. Así que sí, es un trabajo que me interesa mucho en este sentido. Confirmas que es un tema oral, porque dices lo de escuchar. De la traducción me parece maravillosa, solamente hay una cosa que decir. En esos años no se decía no me rayes. Lo de rayar es algo que viene de una generación más de ahora, de hace poco tiempo, ¿no? Eso es lo único. No. Se lo comentaré con la traductora. Pero bueno, es que cuando insistía en esto, porque y cuando él dice naturalidad, ¿no? Las cosas que estás leyendo y de pronto las estás leyendo y puedes no valorarlas, pero de pronto esa musicalidad, el oír que esa persona le comenta eso y tal, eso te hace viajar hacia allí. Eso te hace, como lector, tu mirada está ahí, pero al menos tú te has trasladado allá y de pronto gana credibilidad esa historia, te la hace estar mucho más cerca de ti, ¿no? Y eso creo que es un gran mérito en generalmente todas sus obras, pero que también me ha hecho disfrutar mucho en el tema de Luces de Niterói. Luego hay otras cosas en él que se lo cuento otras veces, en esta historia, en esta odisea, utiliza un truco para hacer un flashback de su vida, que es algo que a mí me pone muy nervioso porque de pequeño me estuve a punto de ahogar
Y entonces pasa no sé cuántas páginas con el protagonista que está a punto de ahogarse, está allí sumergido y mientras tanto hace el truco de decir, voy a recordar, veré, como me dicen que veré todo lo que ha sido mi vida hasta ahora, y entonces va pasando su vida y mientras tanto, entre esa que pasa su vida, va subiendo hacia arriba y yo, por favor, darlo subido de una vez y que respire, que me están haciendo pasar muy mal. Esa es uno de los elementos en los cuales, bueno, creativamente está bien, es muy interesante, te mantiene en tensión y mientras tanto que tú estás manteniendo en tensión, te está describiendo, te está diciendo, este hogar que has conocido hasta ahora, que más o menos tiene una relación de adolescente, de picarse, de decir esas cosas que se dicen los adolescentes, varones, masculinos, machistas, esas cositas de tal, pero muy amigos, así, esa cosa, pero no sabes exactamente cómo vive y de dónde viene y qué está pasándole ahora, ¿no? Y entonces, claro, ahí, en ese momento en el que él baja a buscar un pescado, se sumerge para intentar manualmente pescar un pescado. Varias veces utiliza ese momento en que resulta que el pescado es mucho más hábil que él y pierde capacidad Y lo va pulmonar, llevando hacia abajo. y lo lleva hacia abajo y su capacidad pulmonar se pone. Para en ese momento contarnos lo que tu padre te explicaba que había sido su vida. Sí, sí. Es que yo siempre me quedé muy parado con la cosa esta de que la idea de que uno sea capaz de ver toda su vida transcurrir delante suyo en el momento de la muerte, ¿no? Viviendo en una ciudad como Niterói, estando cerca del río, cerca de la mar y esto, yo creo que hay mucha gente que está familiarizada con esta sensación, yo incluso. Y el hecho de estar al borde de ahogarse o pasar situaciones así es algo con lo que puedo decir que estoy bastante familiarizado. Y ¿Has estado a punto de ahogarte alguna vez? algunas veces, sí. Vale. Entonces, sí, es intentar transmitir esta sensación que muchas veces tardan algunos minutos, poquísimos minutos, pero que para la persona que lo vive es como si fuera un tiempo eterno, como si fuera una eternidad. Es como si aquello no acabara y han transcurrido pocos minutos. Es intentar transmitir esto, recrear esta sensación en la experiencia de la lectura, ¿no? Y sí creo que la mejor forma de hacerlo es a través del texto, de llegar al lector a través de la lectura. No solamente la lectura de las imágenes, sino el conjunto de las dos cosas. Porque para mí es muy difícil separar el elemento texto del elemento dibujo. Por ejemplo, cuando pienso en cómics, sobre todo porque para mí texto, dibujos, viñetas, espacio entre las viñetas, todo hace parte del mismo código. Entonces, llegar a la persona que lo lee a partir de esta noia de lectura que lo va llevando hacia un punto determinado bajo el agua, me parece que ha sido la mejor manera de traducir esta sensación en este momento. Una de las, bueno, lo que está diciendo es cómo avanza lentamente el tiempo, lo sabe reproducir. Bueno, sabéis que en el cómic una de las cosas es que no tiene tiempo. No tiene voz, no tiene tiempo, pero puedes utilizar determinada forma de narrar para que sea mucho más lento y para que tú sientas ese paso del tiempo. Es claro, y es algo que se va a realizar dentro de la percepción individual de cada lector, ¿no? Lo que me parece fascinante en realidad. Pero yo creo que además no solamente se produce en este momento, sino que en general tu ritmo de narrativo tiene mucho cuidado con los detalles pequeños y por lo tanto con las expresiones y por lo tanto con las expresiones de la cara, con esos diálogos que nos parecen superficiales pero que nos transmiten al cabo de que no pasarán, digamos, a la historia de la literatura, pero que están reproduciendo los diálogos normales, reales y que por lo tanto te están describiendo esos personajes. Eso hace que, comparado generalmente con el ritmo narrativo europeo de los álbumes de aventuras, incluso de la novela gráfica,
es como más lento. Y en alguna forma a veces me recuerda al tema manga y otras veces he pensado estos días, bueno, puede ser que sea una cierta influencia del manga, pero también puede ser que sea influencia de esa forma de narrar oralmente. ¿Qué te parece a ti toda esta reflexión, especulación que me he cascado? Es que yo creo que viene mucho más de la música. ¿De la música? Ah, mira. Sí, de la música, sobre todo de la música, toda esta cantidad de referencias e influencias musicales que han constituido lo que conocemos hoy como música popular brasileña, que puede tener una lentitud y como un barroquismo en su misma construcción que me parece increíble. Es algo que intento reivindicar de una forma muy contundente en mi forma de escribir. Así que creo que lo que intentas decir es que hay como una dimensión un tanto barroca de la construcción que muchas veces nos parece excesiva, pero que no hacen parte de la construcción de este universo de sensaciones que intento transmitir en la experiencia de la lectura. Bueno, mira, ahora que dices hay una cosa que sí que quería comentar contigo, porque hay una serie de obras que las sigues, Luces de Niterói, ¿la haces ya en Brasil o ya vives fuera de Brasil? No, aquí, la hago aquí. Y entonces, bueno, me viene bien para eso, ¿no? Estás viviendo ya fuera y ¿cómo haces, cómo es para ti y qué significa para ti ese reconstruir de una parte, o sea, de una parte de tu identidad que en ese momento no la estás viviendo de cerca? Es muy fácil porque en realidad el Brasil que está en mis historias no es el Brasil que está delante mío, no es algo que esté viendo delante mío, sino que es el Brasil que está conmigo. Es el Brasil que ha constituido mi individualidad, es el Brasil que me ha constituido como persona. Así que no me siento lejos de Brasil, ni mucho menos, porque lo tengo entero conmigo todo el tiempo. Y el hecho de tratar un universo como el de Luces de Niterói es algo que me es extremadamente cercano, no solamente porque haya vivido en primera persona en muchas de las situaciones y los ambientes que están en la historia, sino que también Luces de Niterói hace parte de una época que por la cual me intereso particularmente. Entonces que tengo mucho material de referencia, siempre revisito este momento histórico, así que no, es trabajar sobre Brasil, estando fuera de Brasil, es exactamente igual que trabajar sobre Brasil estando en Brasil. Bueno, en mi caso, claro. En la comida de hoy hemos podido comprobar que el cine es uno de tus... y que tienes una cultura cinematográfica muy cosmopolita, muy universal. Pero todo esto me viene también ahora a decir... antes hemos hablado y dices la música, de literatura brasileña a la hora de configurar ese universo que tú luego reconviertes, ¿no? Sigue estando la cultura brasileña. Tú dices, esa es la que me ha conformado, pero la actual, ¿sigues estando en contacto con ella? ¿Te sigue influenciando? ¿Sigue siendo una parte tuya? Totalmente. Nada ha cambiado, nada. Muy bien. Otro de los elementos narrativos importantes es que incide en lo que he dicho antes, es que lo que él decía, hay un momento de que intenta regresar después de intentar llegar a esa isla que podía ser la de las sirenas del viaje de Ulises, y luego les llega una tormenta tremenda y de nuevo tenemos un montón de páginas gráficamente maravillosas, pero en las cuales deseamos, ¿por qué no haces lo de los europeos y no los haces un salto, una elipsis tremenda? Pero no, nos hace vivir la intensidad de esos jóvenes perdidos, incluso del conflicto que se puede establecer entre ellos, ¿no? Y de alguna forma un cierto homenaje a la amistad en ese momento. Es que, claro, ahí tenemos dos personajes que son productos de su época, ¿no? Personajes que están sujetos a las influencias culturales de la época, de una época autocrática, patriarcal, machista y todo, donde vemos, por ejemplo, que todas las bromas que hacen entre ellos siempre tienen una connotación sexual, siempre tienen una
una forma de poner en entredicho todo lo que es la cuestión de su masculinidad y todo esto que era como un valor reivindicado ahí, o que debería de ser reivindicado por todo aquel que se considerara un ciudadano hecho y derecho en aquel entonces. La cuestión de la masculinidad en sus bromas y en sus relaciones siempre está ahí en la atmósfera, en su universo cultural. Lo que me parece muy difícil para cualquiera, porque muchas veces esto hace con que la gente sea incapaz de vivir su propia fragilidad, o esté obligada a creer que no tiene ningún tipo de fragilidad, o rechazar su propia fragilidad, lo que es una violencia para uno mismo. Sobre todo porque todos nosotros sabemos que la única cuestión filosófica realmente relevante en el siglo XXI es tener la oportunidad de vivir nuestra propia fragilidad. Toma ya. Bueno, ahora como continúo después de esto, ¿qué voy a decir más? Quedan 5 minutos o menos, con lo cual decir que desde el público podéis seguir interviniendo, empezar a hacer las preguntas que consideréis oportunas, y mientras, si es que tenéis luego de pensar sobre la cuestión de la fragilidad. Lo cierto es que para mí esos jóvenes me parecían muy cercanos a los adolescentes del franquismo. Sí, es que es eso. Era una forma de comportarse que lamentablemente supongo que aún se mantiene, pero era esa forma de un tipo de sociedad determinada. Bien, si quieres, acabamos un poco pues eso, hablando de la importancia del fútbol, y en ese sentido incluso pues del sentimiento de clase que aparece también ahí en la obra, ¿no? Porque Elcio empieza a trabajar en una fábrica, en un equipo de fútbol que es el de una fábrica, luego ahí le da el salto a otro tipo de sociedad, en fin, esas cosas que desarrollas en la parte final. Es que, claro, el fútbol ha conformado una parte de la cultura brasileña, no solamente por el virtuosismo de los jugadores con los cuales históricamente hemos tenido contacto y esto, sino que también socialmente ha sido un fenómeno que ha marcado la sociedad brasileña, porque el fenómeno del fútbol ha hecho con que la gente se apropiara de un valor, de un deporte que en sus comienzos era practicado nada más que por la élite. El fútbol en Brasil empezó a ser practicado justamente en las fábricas de capital inglés que se construyeron a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, por una gente pudiente que incluso importaban el material con que jugaban al fútbol, mientras que el deporte más popular en aquel entonces, aunque no lo creáis, sobre todo en Río, que era la capital del país, el deporte más popular para las clases populares eran las carreras de barco. ¿Las carreras de barcos? Sí, las carreras de barco. Por eso, muchos clubes, como por ejemplo el Flamengo, que es muy conocido, es un club de Río muy conocido, su nombre oficial es Club de Regatas de Flamengo. Regatas son las carreras de barco. Nació como un club de regatas, un club de carreras de barcos que luego adoptó al fútbol. Lo que pasa es que, aunque el fútbol fuera practicado por una élite financiera, con el paso del tiempo, la población, los trabajadores, la gente de a pie, se ha apropiado de este deporte. Se ha apropiado como suyo. Es un deporte que se ha popularizado de una forma hasta un punto donde no hubo más remedio que no aceptarlo como algo que hacía parte de la cultura de la gente. Así que los clubes lo adoptaron y empezaron a contratar jugadores que venían de estratos sociales más bajos y todo esto, hasta que se transformó en lo que conocemos hoy día. Así que el fútbol en Brasil también es un fenómeno social, en el sentido de que ha traído a la gente a tomar posesión de algo que al principio les estaba prohibido. Está prohibido. Bien,
Yo os invito ahora a que convirtamos nuestra fragilidad en un aplauso a la obra de Marcelo. Y ya sabéis que ya tenéis ejemplares del libro que enriquecerá y convertirá en un libro único con una dedicatoria por parte de Marcelo. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, sí. Buenas tardes a todos y a todos. Préstanos mucho contar aquí con vosotros. Y estamos aquí, pues, 4 personas que estamos relacionados con el mundo de la literatura. Los 4 somos escritores, pero en este caso, Ignacio Galán y Esther Prieto de Trave, Ignacio Galán de 4 gotes, iba a decir gotines, pero son 4 gotes, vienen, como son personas muy polifacéticas, vienen como editores. Voy a entamar a presentar a Esther Prieto. Yo conozco la de bastante tiempo y es licenciada en Filología Hispánica para la Universidad de Oviedo. Estrenóse, y lo que me presta, en la literatura con un libro infantil, El Curiador de Estrellas. Fizo obras completas sobre Llorenzo Novo Mier y obtuvo de ellos premios. Entre todos los que tuvo, bueno, pues la suerte o la oportunidad de tener el premio, yo quiero destacar a Abuelo Ismael, que yo estaba diciendo que está ahora de máxima actualidad, porque en realidad fala del siglo XX y fala de Palestina, de cómo estaba la situación allí, y yo que lo leí parecióme muy interesante y voy a procurar leerlo otra vez. Estaba diciendo que ella pionera de alguna manera, bueno, de alguna manera no pionera, pero sí que va abriendo caminos, porque la primera novela en asturiano escrita por una mujer desde hay más de 100 años. Por lo tanto, Esther después, con la su editorial, por todos conocíes, Trave, pues podemos atopar, sabemos, decíame, ¿no? Pero sí, Esther siempre está para ayudarnos, para decirnos, y una persona que
que sabe lo que é a literatura, que escribe, yo creo que pouco agora, ¿no? ¿Qué? Hola, buenas tardes. Lo primero, yo creo que lle darles gracias a la organización de esta mesa redonda y al público que está aquí. ¿Por qué escribo poco? Pues fundamentalmente por dos razones. Una, porque no tengo tiempo, y otra porque estoy continuamente leyendo cosas que no son mías para valorar en la editorial, y porque escribo los solapes de los libros, y eso lo que acaba provocando es que cuando me pongo a escribir algo personal salme un tonus solapero, digamos, que realmente, o sea, perdí la voz particular mía, que es lo que tiene que tener alguien que escribe, y yo creo que no voy a recuperarla hasta que no, bueno, pues seguramente hasta que no me retire de la editorial y pueda estar sola, porque además en una editorial siempre está entrando siente, llamando siente, siempre estás consciente y leyendo cosas de otras personas, y eso yo creo que me impide ver, concentrarte en ti misma, ¿no? No por egoísmo, sino porque para escribir tienes que ver las cosas desde el punto de vista tuyo, tienes que tener una voz propia para expresar todo eso que ves, y yo creo que en estos momentos la editorial permíteme publicar a mucha gente, pero impídeme escribir a mí. No nos gustaría que te jubilares pronto, pero sí que recuperares esa voz propia que es necesaria para el asturiano. Al otro lado tengo a Nacio Galán. Conózolo de bastante tiempo, aunque yo muy mozo, y ahora leyendo la su biografía digo yo, uy, pues hay cosas que no sé de él, porque este hombre es polifaceto a esgalla. Lo primero que tengo que decir es que es un activista del asturiano. Si todos fuéramos una milésima parte de activistas como él, el asturiano estaba ya por... Bueno, yo creo que tan importante casi como el inglés. Y además periodista, doctor cum laude por la Universidad de Oviedo, diplomado en turismo y graduado en periodismo, así como tiene un máster en Sociedad de la Comunicación. Mucha gente conocerá-lo porque Fizo, no sé si en este momento estás haciendo, en este momento no, está perdiéndose mucho la TPA, sobre todo lo que lle la sidra. Yo creo que, no sé, parece a mí, que lle muy conocido por esos programas, Territorio Sidrero y Mundo Sidrero de la TPA, también Sentir en Asturias. Y después para la gente más joven, aunque bueno, yo creo que no solo los mozos, yo hay muchos estudiantes, muchos alumnos míos que os gustaba mucho Play Presta. Y después, bueno, en los proyectos audiovisuales a mí me gustó mucho en el que participé, un proyecto que era Elles, Mujeres en la Literatura. Yo ahora voy a callar, no voy a presentar a Marga Pedralles, porque va a ser el encargado Nacio Galán de presentarla y de Esther de presentarme a mí, y después les dos hablaremos, como decía el otro, de nuestro libro, que venimos a ello, a hablar de los nuestros libros. Pues nada, paso el micrófono y la palabra, que es muy guapo estar en la carpa, la palabra, la verdad que no pudieron escogerme yo el nombre, a Nacio Galán. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por convidarme a participar en esta mesa y sobre todo por abrirme un hueco aquí entre estas mujeres a las que admiro y falar de la literatura fecha por mujeres, que creo que también es un asunto en el que los hombres tenemos que tener las cosas claras y tenemos que apurrir todo lo que podamos en favor, ¿no? Evidentemente. Voy a presentar en primer lugar entonces a Marga Pedralles, a la que editamos en Cuatro Gotes Ediciones Baixo el Pomar, una novela sidrera, no podía ser de otra manera después de lo que estuviste hablando, y falamos de ella porque, bueno, ella ya es su segunda novela, la primera
estaba centrada en la temática de los vikingos, pero sobre todo lo que más tenía publicado ella hasta ese momento eran microrelatos, donde una autora prolífica, continuamente está escribiendo, ella puede contaros y tiene ellos proyectos muy interesantes en ese camino que yo espero que pronto puedan ver la luz y que vos fale también un poco de este proyecto, de cómo se implicó en él, de cómo hasta hacía los marcapágines artesanales. Yo creo que cuando ves a una autora tratando con tanto cariño a una obra propia y haciendo tanta promoción y implicándose, pues presta mucho poder participar del proyecto especialmente. Así que, bueno, deixemos con Marga Pedralles que vos fale un poco de la novela y que nos cuente y luego seguimos intercambiando información. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo que decir que empecé muy tarde en esto de las letras y en asturiano más tarde todavía. Yo leo y escribo desde que tengo uso de razón. Con 3 años ya le decía a mi padre que yo de mayor quería ser lectora y escritora. Lectora ya lo era, escritora tardé mucho tiempo por miedo, por vergüenza y esas cosas. Y la primera, es verdad que la autopubliqué en el 2011-12 y a mí siempre me gustó Asturias, soy asturiana y me parece que tenemos una tierra muy propicia para escribir sobre ella. Igual que para el cine también vienen a rodar aquí muchas películas, por el entorno, por todo. Me gusta la naturaleza, me gusta la cultura asturiana, estoy metida también en el mundo de la música asturiana. Entonces, la primera, a mí me gusta la novela histórica y la hice en el siglo IX, en el reinado del último rey de Asturias, de Alfonso III, con los vikingos por ahí campeando. Y luego la siguiente, tardé unos años y me apetecía escribir sobre la sidra, porque es algo muy nuestro. Y me apetecía pues el mundo de los llagares, que más o menos mucha gente tenía un llagarín familiar, pero luego eso hoy en día pues generó en muchos llagares industriales, y quería hacer como un llagar, una historia en una generación, en varias generaciones de la misma familia. Empecé con el primer personaje en 1853, ya lo puse en un año impar, sidrero, para que naciera en un año propicio para la manzana al paisano. Y al final quedé con el primer personaje y acabé la novela más o menos en 1900 y algo. La idea que tenía era seguir con la siguiente generación, lo que pasa que estoy como la mayoría de las mujeres, con muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. Y luego fui para él, porque como tenía el programa de la TPA de Mundo Sidrero y le gustaba el mundo de la sidra, digo, a ver si me la quiere editar, a ver si gusta, si vale para algo. Y al final sirvió, hice campaña de crowdfunding. La saqué en un momento muy malo porque fue después del confinamiento y de todo el COVID y digo, tengo que buscar una motivación. Digo, pues la saco. A nivel de presentaciones fue malo porque no se podía y tal, pero se movió mucho por las redes sociales, conocí a gente, a otras escritoras también y bueno, al final las conocí en persona y me metí en este mundillo de la literatura asturiana y me está gustando. Además es que también me animé a leer, porque también tenía miedo a leer, a no entender. Y la verdad es que estoy conociendo, ahora acabo de leer esta semana uno de Ana Pereira, que lo acabo de editar, que empezó yo creo que gracias a mí, porque nos conocimos, se debió de animarse y el año pasado publicó BDR y este año ahora publicó Contadora. Y yo creo que ella es muy guapo porque al final y un mundo, igual es que somos un poco rebeldes por escribir en asturiano, ¿no? Por ir a la contra, no sé, pero se conoce gente interesante, no sé. Yo la novela hice una edición pequeñina y bueno, la gente que me la leyó, que no es mucha, a la mayoría les gustó. Entonces, bueno, estoy contenta. La cosa es que se vaya moviendo y la idea que tengo es de seguir escribiendo. Relatos sí que tengo muchos, pero quiero hacer un libro de 212 y tengo 200, faltame media docena. Pero llevo meses con la media docena, no sé. Algún día acabaré, porque empecé en el 2010 por ahí, así que llevo 14 años con los microrelatos y ahí están todavía sin editar. Pero bueno, soy un poco tardona para eso. Tardo bastante, pero bueno. Espera, creo que sí. Mira lo que nos dice Esther, que non atopa tiempo, la escritura lleva mucho tiempo. Sí. A veces no nos damos cuenta, o la gente cuando piensa, yo los míos alumnos siempre dicen, nada, voy a escribir. No se dan cuenta de que muy abegoso, lleva mucho tiempo, sobre todo la corrección, los cambios, pero bueno, muy guapo, escollémoslo, por lo tanto, no es tan sacrificado. No me di cuenta antes de decir el título, que sería lo primero, el título de esta conferencia, que yo creo que es muy obvio.
El otro decíame, pero ¿qué fue Ignacio Galán allí? Digo yo, bueno, porque Ignacio Galán es editor. Y además, lo que decía él, no solamente tenemos que ser mujeres, tenemos que tener también paisanos, aunque el título literatura actual escrita por mujeres, apuesta por la creación y edición de la lengua. En este caso, él y la apuesta, como Esther, por la edición en la lengua, en asturiano. Y nada, ahora paso a Esther, que va a hacer una referencia de la mi persona, pero sobre todo del libro La moza de ayer, que nos costó mucho el título, no sabíamos muy bien, contarlo ella. Esto, sí. Lo primero, quiero un pouco que non se me malinterprete las palabras de que non tengo tiempo. Non lle que tea tan ocupada, lle que además soy bastante vaga para escribir. Quiero decir que tampoco lle que en fin, que yo tenga una actividad tan aquello que me absorba la vida y no pueda escribir, sino que xúntense muchas cosas, que soy muy lenta en el proceso de escritura, que eso además creo que vese claramente viendo la obra tan corta que tengo, ¿no? Tanto en poesía como en prosa, entonces, bueno, que tampoco interpretéis que... Con tantos premios y una obra tan curtia, qué pues, pena. Ya. Y ahora ya paso a presentar a Mariluz Pontón, que seguramente conocéisla casi todos bastante más que yo. Pero Mariluz Pontón, antes decía ella que Ignacio Galán es activista, Mariluz es peractivista, ¿no? Que diría. Y es secretaria de Educación, Universidad y Normalización Lingüística de la FSA, ¿no? PSOE, vale. Non estoy yo muy puesta en nomenclaturas. Bueno, y escritora en asturiano y castellano, hizo programas de radio, escribió sobre todo novelas juveniles, fundamentalmente. Y el primer programa en asturiano, Paneños, en Localia. Que de eso estoy muy orgulloso. Tengo aquí un alumno, a José Tolivar, que sabe lo que llevaba los nenos de los escuelas. Ah, mira, eso es una gran actividad seguramente, ¿no? Y una autora de la casa, de Trave, quiero decir, que con nosotros sacó 2 novelines juveniles, Cómo te huelen los pies, que ya era la historia del gocho más gocho del barrio de los gochinos, y era una novela muy graciosa, muy simpática, que la verdad tenemos que calibrar si volvemos a editar, si la reeditamos, porque creo que está al borde de agotarse. Y ahora este año sacamos una novela juvenil sobre memoria histórica, podríamos decir, La moza de ayer, y que en realidad está un poco basada en la canción de quién, no, Nacha Pot. Nacha Pot, la canción de Nacha Pot, y yo un poco una novela que se desarrolla en los años 80, ya después del golpe militar del 23F, y trata, y una novela casi tesis que trata todos los temas que fueron fundamentales en los últimos años del franquismo, los años de la transición, y que yo creo que es muy interesante, sobre todo para educación secundaria, bachiller incluso, ¿no? Incluso para la universidad, bueno, y para adultos también, ¿no? Bueno, partimos de la base de que estas distinciones de literatura juvenil o para adultos, bueno, y una cuestión para facilitar la teoría, la tarea de los teóricos y del profesorado, ¿no? Pero muchas novelas que se consideren juveniles, yo les y parecen interesantísimas, ¿no? Y de juvenil tengo bastante poco ya, ¿no? Quiero decir que no, eso no tiene mayor importancia. Pero bueno, creo que sí que lleva una novela interesante, sobre todo para
para emplear en la educación en estos tiempos, además de revueltos, digamos, que si memoria histórica, que si no memoria, que si memoria de reconciliación o no sé qué rollos por ahí. Y nada, yo la verdad vos recomiendo que la compréis por la parte editorial y que la leáis por la parte de la autora, pero bueno, quiero decir que hay una novela muy interesante y que ella más no para ni de escribir ni de entamar. Y cuando digo entamar, comprometernos a estas cosas, ¿no? Ella siempre está entamando alguna historia que está muy bien, además hay que agradecerlo. Y en Trave tenemos varios proyectos de Mariluz que, bueno, pues que seguramente irán saliendo poco a poco, pero que, en fin, que irán saliendo. Muchas gracias, Esther. La verdad es que cuando fui con este proyecto a ella gustó y mucho, y lo que no comentaste, que creo que es importante, es que la primera mujer en la colección, en Pesiera, ¿no? Que eran todos hombres escribiendo, porque lamentablemente, como Esther, que es tan buena y que entamó con la novela, una novela después de tanto tiempo que no había una novela en asturiano, hay muy pocas mujeres que escriben novelas, la mayoría. Ella entamó con un libro infantil y yo en realidad entamé cuando preferí dar clase de asturiano y no de inglés, que me prestaba mucho, y entonces quería hablar de la mitología asturiana y no había nada, muy poco para nenos. Yo daba en aquel momento en primaria. Y entonces parecióme que era importante, con lo guapo, cuando yo contaba las historias sobre el cuélebre, sobre el trasgo, yo preguntaba, tengo mío que pregunte aquí y diga, ¿cómo se echa el trasgo de una casa? ¿Quién lo sabe de aquí? Voy a hacer de profesora. ¿Alguien sabe cómo podemos echar el trasgo de una casa? Hombre, Mónica, sábelo, porque también es profesora y maestra. No sé si de infantil o no. Yeras. Mónica, de primaria, ¿eh? Y seguramente que, ahora ya diputada, por supuesto, pero que seguramente contólo en clase, cómo se podía echar un trazo de una casa, una xana, un cuélebre. Parecíame increíble cómo en el Reino Unido utilizaban toda su mitología, todas esos leyendas, y cómo les vendían y cómo hacían películas. Y nosotros, siempre un poco acomplejados con lo nuestro, no lo valoramos y no lo transmitimos. Hasta poco, en Asturias transmitíase de generación en generación, los abuelos a los nietos, los padres a los fíos, a los fíes. Pero ¿qué pasa? Que en esta aldea global a veces pierde lo piquiñino, y una pena que perdamos lo nuestro y que no lo... A veces somos muy grandonos para decir yo asturiano, yo quiero mucho a la mi tierra, pero después no conservamos sino protegemos la nuestra cultura y las nuestras lenguas, no solo el asturiano, sino también el leonaviego. Pues entamando fue con la mitología, en el mismo momento que llevaba a los niños, que sí que eso ya era un trabajo tremendo, porque la verdad es que ensayaba con ellos, llevábalos y eran alumnos míos, otros no, llevábalos a la tele, hacíamos reportaje. Ellos fueron la primera vez que unos niños, yo no lo vi nunca, ellos estaban en la mesa donde hacían el telediario, y ellos trataban un telediario a su manera, pero acuérdame que falaban de lo que pasaba, preparábamoslo. La verdad que era muy prestoso, fue una época muy buena, donde se trabajaba mucho, pero que la verdad es que lo agradecíes, y ellos pues disfrutaban y conocían un poco todo lo que era la mitología y todo lo que, bueno, y a rodeio de ello, la cultura asturiana. Hice también el primer cómic en asturiano, no soy ilustradora, yo hice el guión, el primer cómic en asturiano, Manga, La maldición, La bruja Katusha, y bueno, pues algunos libros más, que sobre todo en infantil, y a veces se me los títulos. ¿Tienes tantos? Digo yo, pero no me acuerdo, esto ya es terrible, Pero bueno, la verdad es que disfruté mucho.
Y este y el primer, yo creo que libro, bueno, había sacado otro, pero así el libro ya para adultos, para mozos. Y la idea surgió porque yo estoy dando clase en el Fontán, en adultos, y a veces entrugaba a los mis alumnos quién era el dictador que pasó en España en el 36 y en el 39 después, y no lo saben. Y increíble, desconócenlo. O siente que me decía estudiantes, castos o mayores, que me decían que eran muy feministas y votaban a partidos ultras y decían que defendían a las mujeres. Entonces, el libro, y es verdad que la moza de ayer fala de la memoria histórica, está allí en la historia, pero son mujeres muy fuertes. Agradezco a Esther a veces sus herencias, cómo lo que vivimos, a veces Colette, que es la protagonista principal, deseaba que influenciara el novio, el mozo que entró de casualidad como fotógrafo en el fallido golpe, bueno, el día del congreso del fallido golpe de Tejero, y como en los primeros fuelles decíame ella, parece que el mozo influye demasiado en ella. Bueno, ya que la función de una editorial no solamente es imprimir un libro, ¿no? Y precisamente cuando te traen un original, valorarlo y muchas veces llamar al autor o a la autora y decirle, oye, yo creo que esto, pues igual tienes que cambiarlo, esto aquí estás. Yo creo que es allí el labor fundamental de una buena editora editorial. Como y ella. Entonces, bueno, pues a veces sí es verdad que a Mariluz decía, y, oye, yo creo que aquí, en fin... Parece que doy mucho protagonismo sí, o que suelta un excesivo meeting que no viene a cuento en esa historia, ¿no? Entonces, bueno, para eso estás... Y es como la función del maestro, ser repugnante e impertinente. Claro, con los autores repugnante en la acepción que es perfeccionista. Y esta mujer que tengo a mi lado, Esther Prieto, es muy perfeccionista y agradeceslo mucho cuando lo lleves y gusta, pero hay una crítica positiva, y es decir, esto gusta, esto está bien, pero plantéate, ya no te dice camuda, no camuda, plantéate esto, y es porque... bueno, pues tuvimos una educación como la tuvimos, y aunque yo de pequeña siempre, yo ya era muy feminista ya de pequeña, yo llegaba a casa y decía a mi madre, yo no voy a ser como tú, yo no voy a fregar, yo voy a dedicarme a estudiar y a trabajar, teníalo muy claro, pero eso con 9, 10 años, pero aún así vivimos lo que vivimos y eso influye. La moza de ayer, pues y la historia de una generación de 3 mujeres, como vos decía Colette, y pues en los años 80, que vive con el somozo un poco el despertar de lo que pasó. Ella sabe lo gracias a una abuela, a unos abuelos que marcharon de Asturias, que tuvieron en Francia, en París, y que a pesar de que el abuelo en un principio sofitaba no la dictadura, sino que pensaba que había mucho revuelo, que necesitaban una mano un poco dura y el cambio, cuando va a París y cuando ve cómo va evolucionando y qué está pasando en España en esos años, queda horrorizado, y la cosa es que quiere escribir una carta a Adolfo Suárez y entonces viene el Alzheimer. Y el Alzheimer borra la memoria, que es lo que pasó en esta dictadura, porque fue la dictadura del silencio. No decir nada, no preguntar. Yo a veces tenía un poco como convenciéronos. Yo era un tema que me preocupaba, pero ¿qué pasó? Porque veías en el instituto en aquella época, que tú, Nacio, no lo viste, pero yo vilo, y un poco más mozo, un poco cuando estaba allí, pues veía a muchos estudiantes con el puño en la mano contando la internacional, a otros con la mano, o sea, y era una época de mucho revuelo, y yo quería saber, y entraba en casa y decía, ¿tú qué quieres saber de ello? Tú, eso pasó, y como vamos a escadecerlo, vamos a olvidarlo, no te preocupes. Entonces, el no preocuparse de ello, el no saber, tenemos ahora lo que está pasando y como vemos, como
en toda Europa, además recorre Europa, recorre América, recorre va goteando, y como el orvallo, esta idea, estas ideas conservadores, ultraconservadores, donde sobran los de fuera, las mujeres reivindiquen mucho, vemos en los mozos como parece que se quieren volver otra vez. Yo a veces pongo a los alumnos pues un texto donde se fala como yeren en antes, como las mujeres en antes, en los años 50, era el modelo a seguir. Llegaban los hombres, tenían que poner las zapatillas, dejarlos a ellos falar porque ellos eran más importantes que lo que ella decía. Si querían salir por la noche, porque salieran, porque tenían derecho, para eso trabajaban. No podían maquillarse, ni desmaquillarse, ni poner tubos, porque claro, igual impresionaban al marido cuando estaban en la cama. Ellos no podían decir al marido que querían algo pues de tipo erótico porque tenía que ser él el que diera el primer paso. Y era todas estas historias que algunos de mis alumnos cuando lo contaban decían, pues eso mola, eso a mí gustaba. Digo, ¿y a ti gustaba esto para tu hermana? Para tu no sé qué, para los demás? Claro, ya no gustaba. Entonces, yo creo que para esas generaciones que no son conscientes de lo que pasó en la dictadura, que quieren decirnos que el dictador pues era, que no era tan dictador, que se vivía muy bien. Claro, vivían muy bien los que vivían muy bien. Parte de mi familia. Yo, por ejemplo, tengo una parte, tengo un abuelo que sí que ya era... pues tocó ya aquella época, fue a la guerra y defendía a Franco, pero una abuela que yo no supe que ella era socialista hasta que tenía 80 años, que me dijo un día en el hospital, nena, sigue por ese camino, porque a mí, yo de pequeña, toda mi familia, y era socialista, y yo llevaba la comida pues a un general, no sé si era general, yo ya en eso ya no lo entiendo muy bien, que estaba escondido, rojo, que estaba escondido en una vara de hierba, y cuando bajaba, díxome un vecín, como sigas haciendo eso, van cortarte los dedos a ti y van matar a toda la familia. Este hombre, este primo de ella, tuvo que marchar para Francia de aquella manera y tuvo la mala suerte que acabó en un campo de concentración, pero no murió. Eran los nazis, estuvo allí luchando contra ellos, y un día ya cuando murió Franco llegó y bueno, pues fue la sorpresa y fue el encuentro de tantas generaciones. Yo en esta novela quise hacer eso. Hay gente, hay hombres que son pues de derechas, hay hombres pues más que quieren saber, que ya quieren saber lo que pasó, quieren investigar, y gracias a ello van a descubrir un secreto que es muy importante y que va a influir mucho en la vida de ella, y un secreto que está marcando a muchas generaciones. No puedo contar más porque yo sí eso sigo. No cuento más porque si no hago spoiler de la mi novela. Paso aquí a Ignacio para que siga contando de algo de la novela de Marga Pedralles. Bueno, Marga, yo creo que quien mejor puede falar es la propia Marga. A mí prestábame hacer una reflexión, ya que estamos falando, güey, de mujeres y literatura asturiana, bueno, como bien sabéis, los presentes, las dificultades para la mujer siempre son superiores que para los paisanos, y especialmente cuando estamos hablando de una literatura que se expresa en una lengua minorizada, ¿no? A veces falamos de ese doble estigma, del estigma lingüístico, del estigma de género, y esto pude verlo muy bien. Bueno, citabais antes el documental de Ellas, Mujeres en la literatura asturiana, que hicimos ya 3 o 4 años, y que en 3 capítulos recorría la historia de las mujeres que escribieron en asturiano desde que les conocemos. La primera, Josefa Xovellanos, hasta Güey. Y yo ya era consciente de esas dificultades, pero yo creo que el parame a hacer ese documental, el parame a falar con tantas mujeres, fízome ser mucho más consciente. Creo que es un ejercicio que tenemos que hacer más los hombres, el escuchar
que muchas veces non nos eduquen para escuchar, eduquennos para falar, como estoy facendo yo agora, e yo creo que é necesario que escuchemos máis, que escuchemos lo que ellos pasa a las mulleres, que agarremos conciencia de que ese é un problema de toda a sociedade, non só de las mulleres, y que en el ámbito literario, pues los que estamos implicados tenemos que trabajar para mejorar eso, para mejorar esa visibilidad. Esther Contrave acaba de poner en marcha un premio literario de novela escrita por muller. Este tipo de iniciativas son lo que fai falta, porque sé que es molecía les pocas mulleres facendo novela, ¿verdad? Sí, llevamos ya varios años que dábamos cuenta que aparte de la editorial tenemos librería y hay una mesa, una estantería donde ponemos las novedades. Y claro, yo la verdad a veces miraba aquella estantería y decía, Dios, y que aquí no hay una mujer, ¿no? Y había años que igual había una autora porque ya era una traducción de una novela de cualquier otra lengua de cultura, del francés o del inglés, pero no había originales en asturiano de novela. Y entonces, la verdad, pensamos qué podemos hacer para aguillar a las mujeres a que escriban. Una buena manera, quiero decir, escribir poesía es más un flash, un punto en una cosa muy concreta, en un momento muy determinado, pero escribir novela o incluso cuento, y sobre todo novela tienes que tener un tiempo de documentación, tienes que hacer una estructura de la novela, y es decir, un trabajo mucho más, da mucha más xera que poesía, ¿no? Y claro, a veces una pregúntase si realmente, primero por escribir en asturiano, los escritores tienen un porqué escribir. No hay reconocimiento social, fundamentalmente, reconocimiento económico, haylo si ganes algún premio de los que la Consellería convoca o algunos ayuntamientos. Y claro, yo entiendo que lleve, sobre todo en prosa, mucho trabajo para poco que, ¿no? Y entonces pensemos, ¿qué podemos hacer? Pues realmente convocar un premio que sea de narrativa y que sea exclusivamente para mujeres. Porque la verdad, si revisamos, por ejemplo, el premio Xosefa Xovellanos de novela que convoca el Principado, que debe llevar, pues, no sé, igual digo una burrada, 40 años o más o menos, pues ganaronlo dos mujeres. Una que fui yo, tengo ese honor, en el año, no me acuerdo, 2001, sí, me parece que fue, y otra, Berta Piñán, en el 2008 o 2009, o 2019, más bien. Más tarde, sí, probablemente. Sí. No, 2000, no sé, 13, 14. El año en antes de ser consellera, yo creo, 18. Sí, un poco antes, sí, sobre el 2018. Y no, quiero decir, no hay nada congénito, ni natural, ni ambiental tal que impida a una mujer presentarse y ganar premios y escribir novelas. Simplemente hay una serie de circunstancias sociales, fundamentalmente, personales también, evidentemente, porque, en fin, falamos a veces de risa de estos temas, pero la doble xornada ahí está. Y eso impide muchas veces a las mujeres el dedicarse a escribir. Entonces, con el premio Mujer de Narraciones Trave, que termina, está abierta la convocatoria, termina el 31 de agosto, queríamos dar una facilidad y una razón para que escriba. Y yo la verdad tengo esperanza de que se presente siente. Estoy segura que 4 o 5 mujeres van a presentarse, estoy segura. Y la verdad es que en estos ultimísimos años, ahora un año o dos, parece que hay una renovación de nombres de escritores femeninas, quiero decir, que están sacando novelas que, bueno, son xente muy mozo, que anda por los 20 y tantos, por los 30, pero que algunos tienen madera de escritora y que con el tiempo seguramente
que van a llegar a ser grandes narradores Blanca Fernández Ochoa, Beatriz Quintana, también, por ejemplo, está Ana Pereira, que Fernández Iglesias, sí. Fernández... Ochoa, bueno, Blanca Fernández. Sí, Ochoa ayer era la esquiadora, siempre. Que si se anima también. Sí. Pereira también, que la nomás cito antes, se sacó el año pasado una novela BDR y acaba de sacar otra, el premio Radagás, que no me acuerdo cómo se titula ahora. Y es decir, que hay una serie de nombres que en el futuro pueden dar, pero claro, hay que ayudarles a que tengan un motivo para escribir y posibilidades de... Bueno, ya sabemos que aquí vivir de la literatura no tal, pero bueno, dallos facilidad para que puedan seguir escribiendo y tengan un motivo para hacerlo. Cuando hicimos al filo de lo que cuentes, cuando hicimos el documental de esas dificultades de que tienen las mujeres de esa doble jornada, ahí fuimos muy conscientes porque entrevistamos como a cerca de 50, 60 escritores, mujeres escritores actuales y como a unos, bueno, paisanos, algunos menos, 10 o 15. Los paisanos todos tenían tiempo, todos podían venir y no tenían ningún problema. Ninguno. Y ahí se ponían y decían las cosas, unos mejor, otros peor, pero contentísimos de lo que estaban diciendo todos. Las mujeres, muchísimas no podían, otras no tenían la seguridad para expresarse a la cámara, y estamos hablando de gente que llevaba muchos años publicando, teniendo una cierta vida pública, y daste cuenta de las diferencias, de la diferencia de cómo nos eduquen, ¿no? De cómo a los paisanos nos eduquen para echar pa'lantre y para venga, y a las mujeres en esa... Bueno, en ese recato, digamos, ¿no? En esa forma de, bueno, tú no llames demasiado la atención, por suerte creo que eso va cambiando, aunque también yo en los institutos en los que vine trabajando vi cosas que me preocupen, ves pasos atrás, cosas que yo no veía en mi generación y que ahora ves moces que dicen que ellos que no son feminazis, que no son feministas, que eso no, negando la reivindicación, negando los problemas de las mujeres, las propias mujeres. Paisanos siempre hubo, pero yo creo que ahora hay un envalentonamiento de esos discursos que yo creo que la literatura hay que trabajar en todo lo que podamos en cambiar eso, ¿no? La literatura siempre tiene que tener un papel importante en la sociedad, en camudar esos, en estar en la vanguardia bueno, del progreso. Y en el caso nuestro, como editores, pues intentamos hacerlo pues siempre teniendo en la cabeza, ¿no? Que cuando vas a publicar libros, pues tienes que hacer ese especial esfuerzo para convencer a las mujeres de que publiquen, porque además tenemos muy buenos escritores en la literatura asturiana, tenemos una larga tradición de mujeres escribiendo, desde Josefa Xovellanos, aquí en Xixón, a la que todavía tenemos con ese nombre de CAI, que no es el suyo, que lleva el nombre del paisano, la Argandona. Por suerte ya eso cambióse en el pleno y cambiará, pero tenemos muchísimos ejemplos, ¿eh? Y es habitual, ¿no te parece que hay algo que Enriqueta González Rubín, Matilde Soañé, ahora descubierta Navilés, o sea... Claro, ya que el canon de la literatura occidental olvidó siempre a las mujeres, ¿no? Entonces ahora lo que se da es un proceso, digamos, de recuperación, que esperemos que no se pare, ¿no? No sé lo que pensarás. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a que no tenemos tiempo, es verdad, yo me dice la gente que hago muchas cosas porque yo lo pienso, digo, estoy sola, no tengo fíos, no tengo tal, entonces mi tiempo lleva para mí. Pero yo veo amigues, el otro día decíame una que tenía un montón de líos porque tenía que ir al instituto a hacer la matrícula de los fíos. Luego uno que sí se tenía que operar, o sea, y ella la que está pendiente de las cosas. Y muchas veces ya no es por la doble tarea de casa y de fuera, porque esta moza trabaja también. Yo creo que sobre todo el peso emocional. Y vamos, el peso emocional de toda la familia, porque tienes que ser una madre abnegada. Si tú no estás pendiente de los guajes, y es mala madre. Generalmente los padres sí, llevo al fío al fútbol, porque yo gusta el fútbol, pero si hay que llevar al ballet, ya va la madre. Si hay que llevarlos al médico, va la madre. Entonces muchas veces es el peso emocional y te quitas tiempo para ti. Las mujeres hacemos eso, nos quitamos tiempo para nosotras porque nos sentimos culpables. Si por hacer tú una cosa estás quitando tiempo para tu fío o para tu pareja, te sientes culpable. Y yo creo que el problema es ese. Y escribir una novela es verdad que lleva mucho tiempo, sobre todo en documentación,
porque yo veo mucha poesía, veo también novelina corta, la de Contadora que hizo Ana Pereira son 100 hojas, yo la leí ayer en un día, yendo y viniendo al curro la leí, la otra, la de BDR, tenía unas 200, pero es verdad que lleva mucho tiempo, además a veces hay que documentarse en cosas tontes. Yo para esta novela la ambienté en el siglo XIX y tuve que estar mirando en libros a ver tipos de manzana que fueran del siglo XIX, porque hay muchas variedades de manzana para sidra que son actuales del siglo XX. Digo, meto una pata de eses, y el que la lea va a decir, esta no tiene idea de hacer sidra. Y es verdad, porque no tenía ni idea. Tuve que aprender mucho, y de los manzanos, del cultivo, de la tierra, de lo que va, de la becería. Entonces, lleva a veces más tiempo el documentarse que el escribir. Yo sí tengo una idea más o menos y sé lo que quiero contar, pues tiro por ahí, pero antes de meter la pata, pues, y la anterior peor todavía, porque la anterior estaba ambientada en el siglo IX, digo, a ver, comida que no sea de América, anterior a tal, y lleva mucho tiempo, y luego escribir también y corregir, porque una vez que acabes tienes que corregir, que eso es una tarea tediosa, aburrida, pesada, y lleva tiempo. Así naye. Lo que pasa que los que nos avezamos de bien mozos a facer muchas cosas, igual es mulleres que tenemos fíos, yo tuve lo muy moza, y tienes que tirar con todo, pues llega un momento en que tires pa'lantre y date después tiempo pues para escribir, para llevar. Yo acuérdame que cuando llevaba a la tele o a la radio o hacía los programas de en Alcordanza, que había que grabar mucho, o para la TPA, lo mismo, pues era tiempo. Pero bueno, yo creo que eso, a veces también, como lo sabes y como nos toca un poco más, a veces, yo sigo dando clase de inglés a los talleres, a gente bastante mayor, y acuérdame que decía, bueno, pensar, decíamoslo en inglés, pensar en una casa, ¿qué casa vos gustaría vivir? ¿Sabéis lo que me decían las mujeres? Que eran casi todas mujeres, porque los hombres no tenían tiempo a ir a clase de inglés. Y eran mucho más mujeres que tenían fíos, que tenían tal. Y decían, no, yo, todas, una casa piquiñina. Digo yo, ¿cómo? Pero a ver, que estoy diciendo vos que penséis en la casa ideal. No, yo con 2 habitaciones y un baño y acabé. Dije yo, pero bueno, que ya hay que fregar y hay que limpiar. Digo yo, pero bueno, esto ya es terrible. Y además, a mí tenían que ir pues al fío que y era un mozo, pero que tenía que hacer la comida, tenían que planchar, o sea, y era todo. Entonces, siempre pensaban en lo pequeñino. Y por eso lo que tú decíamelo el otro día en Pieces, decíame el que estaba allí grabándonos, Tito, debe ser Tito, no sé si era Tito o el otro, bueno, decía él que pasaba con la gente más mayor, con las mujeres más mayores, que no se atrevían a falar, que afortunadamente la gente más mozo ya entamaba a tener menos miedo, quizás porque con las redes sociales y con los móviles están más avezados a que se les grabe y a lo mejor y eso, pero que la xente, que había muchas mujeres que non querían salir, les más mayores, o que ellos parecía que non era importante lo que ellos facían. Y es curioso, y lo que tú dices. Eso pasaba cuando el documental pasaba continuamente, llamaban el día anterior nerviosos, y aprendes también a que hay que tener esa sensibilidad de decir, pues vaya, vas ahí les preguntes, porque sé que va a estar tranquila y vamos a favorecer que participen, ¿no? Y creo que tenemos que tener también la sensibilidad con todas las formas de ser, que también puede pasar a veces a un paisano, pero que lo general llegue de otra manera, ¿no? Vémoslo en la enseñanza, como los mozos, yo doy secundaria, y como ellos a lo mejor dicen cosas que dices tú, ¿cómo se atreven a decir esto? La ignorancia y atrevida, pero bueno, y es normal, hoy están aprendiendo, pero es que ellos a veces no se atreven a decirlo porque ellos parece como más grave en equivocarse, y lo importante, el error para poder después hacerlo bien, y eso es un problema que tenemos que evitarlo, y tenemos que, yo aconsello este libro, aconsello en mi libro, La moza de Ayeri, voy a hablar de mi libro, son 120 y pico fuelles, no me acuerdo, 129 o así, y ese muy bien, está mal que lo diga, tengo abuela, pero parece que es prestoso, que yo lo que decía ella, decía Marga,
tuve que documentarme mucho, tuve que leer mucho, porque claro, cuando fales de una época non puedes decir algo. Por fortuna, claro, talmente como lo decías tú, parecía que yo pertenecía a las otras generaciones, por fortuna pertenezco a la generación última, no, que quedaba ahí un poco en una entrevista que me hacían, igual no eres tú, ¿no? Como diciendo, no, tú no. Decirme, claro, tú estás allí, claro, quedaba así como, ¿de qué generación? Porque estamos hablando de 3 generaciones. Pues claro, yo muchas de las cosas, aunque yo era muy moza en Tobía, cuando fue el fallido golpe de Estado, aunque no lleve biográfico, sí ves muchas cosas, sí sabes, pero tienes que leer muchos libros, investigaciones y a veces pues la prensa, ¿no? Con los manolos que llegan los fotógrafos que llegaron a poner los carretes en los calzoncillos, o sea, ocultándolos, o sea, cosas que son divertidas, o lo que gastaron. Yo quedé asustada cuando llegué, que además de ser unos golpistas, eran unos fartones. Y gastaron la tira comiendo, yo qué sé, mandaron venir para allá y bebiendo, o sea, tremendo. Entonces, bueno, pues a veces esa documentación, sobre todo para atraer a la gente más mozo, para que entiendan lo que era esa generación. Creo que ya llegué casi la hora de acabar, ¿no? No sé si queréis decir algo más. Marga, Nacio, Esther, algo que quedara. Bueno, yo animar a la xente que estáis aquí hoy, que non seáis avezaos lectores de literatura asturiana, a que os acerquéis a conocer lo que se está haciendo. Estábamos agora en antes de este acto viendo, por ejemplo, a Berta Piñani, a Marta Mori con Ángeles Carvajal. Tenemos autores buenísimos en todos los géneros. Hay que seguir trabajando en que tengamos más narradores, pero tenémosles también y muy buenos. Y yo creo que sea algo bueno de los problemas que tenéis las mujeres, ya que no sacáis todo lo que escribís con tanta facilidad como lo hacemos nosotros, sino que medís mucho más que sea bueno, y entonces eso notase a lo largo de la historia los escritores que lo que sacaron siempre tenía mucho de valer, y los paisanos pues muchas veces con esa seguridad que tenemos pues igual fuimos más valientes, y eso pues pagámoslo con una literatura a veces menos valoratible, pero lo que faen las mujeres, la gran mayoría de lo que faen y de lo que tenemos en la literatura asturiana está muy al nivel de lo que se fae en otros lugares y con mucha calidad, así que animamos a acercaros a esos autores, conocerles y leerles. Pues aquí acabamos. Yo tengo que agradecer a Marga Pedralles, a Nacio Galán y a Esther Prieto que vinieran aquí, que estuvieran aquí, bueno, tuviéramos todos, ¿no?, acompañándonos en este acto, a toda la xente, a todas as persoas que estáis aquí. Un día de verano, además está facendo el sol, y quería acabar con, bueno, cuando hacía el programa en Alcordanza, siempre, todas las semanas, escribía una poesía con regalar palabras en esta carpa de las palabras, que parece que lleve muy apropiado. Lo que pasa es que lo saqué aquí en el móvil y tengo que moverlo y no lo voy a poder leer como a mí me gusta. Regala palabras que enamoren a los versos sin ningún pretexto. Regalemos leves palabras de aire que se resisten a que el tiempo esnale. Palabras con botes de montaña que percorren por el humo de la mañana. Palabras de arenes cósmicas que se bañen en xelaes sílabes de algues. Palabras inaudites que se pierden en el río sordo de laberínticas vides. Palabras de verdad que se agarren a la vida como a un tablón alta mar. Seguimos buscándovos, palabras, na melodía blanca de les solombres. ¿Por qué no regalamos palabras de luz de les tardes de inocencia? Llegó el tiempo de les palabras que remen contra el tiempo, palabras que se abelluguen al nuestro llau entre suspiros mecánicos. Regales palabras en asturiano, lixeres palabras que suben como el fumo para falar sobre el mundo, palabras que consumen la vida a granel desde la primera vez. Regalamos palabras en asturiano, palabras dormíes na alcordanza de la soledad de una carta enamorada. Seguimos buscándovos,
palabras nos caminos vivos de los altavoces. Llegó el tiempo de las palabras que vuelven siempre al nuestro llau. Palabras sin reglas que rescaten del silencio perenne a la gente. Palabras con futuro, palabras con pasado, palabras del presente. Seguimos buscando vos palabras na memoria de las promesas. Palabras con futuro y pasado, palabras na memoria del presente. Pues ahora llegó el tiempo de regalar palabras. Muchas gracias.